Buenas noches, aquí vamos a utilizar Processing con las librerías de IGEO para visualizar las curvas y las superficies en NURBS. Estuve teniendo muchos problemas con Java, no he podido saber la resolución y me tocó buscar otro computador para mirar a ver cómo funcionaba Project. Entonces aquí vamos a insertar las librerías, vamos a importar las librerías, aquí vemos que está guío, entonces ya está instalada la parte guío. Vamos a ver los tutoriales, el tutorial aquí en la parte de las superficies y vemos qué es lo que pasa. Aquí está este ejemplo prueba de código. Entonces aquí el tamaño, podemos aquí configurar el tamaño de la pantalla. Podemos poner acá 800 pues 600. Lo primero que tenemos que hacer acá es conocer las funciones y las clases que maneja la biblioteca IGEO. La biblioteca IGEO maneja, digamos, el prefijo I con la letra mayúscula, dos letras mayúsculas y el nombre de las funciones. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a utilizar un arreglo vectores. Eso reciben parámetros de x, y y z, doble x y y z, es una variable doble. Aquí podemos ver, para crear los NURBS necesitamos pesos, nodos de control, nodos de vectores, nodos vectoriales, grados y puntos de control. Esas cuatro variables son importantes para crear las curvas y así es formar las superficies. Sin ella no podemos, digamos, crear superficies de forma libre. Entonces, de acuerdo con acá, con la fórmula aquí en esta parte de puntos de control, entonces acá creamos una variable vector de 4. Vamos a crear 4 puntos de control y aquí creamos las coordenadas que estarán situadas nuestros puntos en el espacio. Aquí es el grado es el espacio que contiene la curva en los puntos en el control cercanos en cualquier punto de control de la curva que influye en cualquier punto de la curva. Estos grados tienen que coincidir igualmente los números de puntos de control. No puede ser, digamos, mayores o menores de esos puntos porque pues no se sale probablemente un error y no se construye completamente la superficie. Aquí tenemos la otra variable iCurve, donde le asignamos los parámetros que creamos los puntos de control y los grados. Aquí en el vector 4 creamos otros puntos de control en el espacio de coordenadas y ahí creamos otro grado como este es el grado 2 y aquí creamos la curva de acá. Creamos otros tercer puntos de control aquí en este espacio. Creamos 3 puntos de control acá. Tenemos las variables u y v que son las coordenadas, digamos, de punto Q que forman la superficie. En este caso la superficie, aquí creamos la superficie. Con esta variable con esta función asignamos los puntos de control de lo que hemos creado acá. Esta es puntos de control 3 y las superficies u y v. Y el cuarto, lo mismo, creamos el punto de control de las superficies y 4 y vectores 4 con un arreglo de 3, 4, aquí hay una dimensión de 4 vectores. Entonces acá u y v, la superficie 3 y 2 y aquí llamamos las variables para que cree la variable de acá. Entonces en este programa nos crea 4 vistas de cámara.
Aquí podemos ver encima, esta es la cámara de encima. Aquí vemos la cámara lateral, la cámara de frente y la cámara de perspectiva, así como Maya. Entonces Maya maneja esa misma función con el mouse. Entonces vemos acá la superficie que creamos con 4 puntos. Mira que se puede ver aquí los 4 y aquí formar toda la superficie de la curva. Esa parte rosada es la que crea esa superficie de la curva. Entonces miramos acá qué pasa si cambiamos los grados aquí. Digamos que le pongo 6. Entonces aquí que aquí es un poquito demorado. Mira, acá está. Aquí se me sale el error. Demasiados puntos de control. 4 para grado 3 necesita mínimo 7. 7. Obviamente no le va a salir bien la figura. Es más, se desaparece la figura de los puntos de acá, porque no coincide con los puntos de control. Entonces tiene que ser mínimo entre estos variables que usted creó del arreglo de los puntos de control. Bueno, ahí ya está, ahí se ven los puntos de acá, de esta parte. Bueno, seguimos con otro tutorial acá de esta parte y vemos que sigo utilizando la misma. Acá creamos, aquí lo que hacemos es coincidir, digamos, los bordes de las curvas o superficies de las curvas, aquí con y la curva tangencial que coincide con el punto con el otro del borde en un borde, un punto de control del borde o una línea recta en la superficie. Entonces vemos que aquí curva en la superficie y aquí hay una variable que se llama dup. Esta palabra dup significa que es una variable que puede duplicar la superficie, que no acepta ningún parámetro. Y aquí en la superficie de la tarjeta la superficie que le va a agregar a la curva, que es precisamente la curva de la tarjeta. Acá añadimos a la curva de la tangente. Entonces aquí duplicamos la curva del punto y añadimos se duplica pero en el mismo punto y se lleva al otro la curva de la tangente. Bueno, aquí miramos las curvas y arreglamos un for para que nos coincida con los puntos, mostrando los puntos de control, o sea que nos muestran qué parte del punto se está tocando. Entonces podemos graficar aquí, cerramos aquí, y mire, aquí está la curva de puntos de control. Estos puntos de acá muestran los puntos de control de acá y esta parte de acá. Esto es como si estuviera haciendo a través de una pluma. En estos casos, como por ejemplo Photoshop o Illustrator, que eso se maneja como un bezier, y estos, digamos, son los nodos que usted manipula los puntos como quiere que se forme la curva.
Pues en este caso aquí pues manejamos, digamos acá nos modificamos en el programa a través de este tutorial. A través del tutorial vemos aquí esta curvita de este punto se duplica al otro lado de la curva, acá ese otro punto, agregándole otros valores para que se modifique esta parte. Por ejemplo, si yo modifico aquí 200, mire, efectivamente se movió más la curva, más para allá. Aquí se movió más la curva de una forma más larga, pues porque le estoy dando las coordenadas en X y se largó un poquito más ya acá de esa forma. Sí, entonces jugando con esas variables uno puede crear diferentes formas de curvas. Aquí por ejemplo 60 y aquí 60. Y bueno, se hace más ancha aún más la curva. Y bueno, esa es la forma de cómo funciona esa forma de la curva del punto. Listo. Ahora seguimos con el otro. Y en este siguiente vamos a crear, digamos, una superficie tangencial que tiene una forma de esa forma así, que es la tangente de un punto, llega al otro punto y sube al otro punto. Aquí se muestran los nodos, los puntos de control, los nodos estos son los nodos que se mueven, están ahí. Y aquí pues hacemos, digamos, la tangencial, duplicamos la variación de la superficie y aquí corremos el for para mostrar los puntos de control, o sea, mostrar los puntos de control acá de la parte, una matriz de 2 dimensiones, es una matriz de 2 dimensiones. Entonces está formada por los bordes a través de los puntos tangenciales. Aquí yo puedo modificar y pasaría si modificar a 40 y 30. Se hace más grande la curvita y se hace como más ancha, se va más para allá. Entonces acá menos 30. Y bueno, y aquí se hace como más menos para allá. Vamos a meterle aquí y bueno, se alarga más, entre menos se alarga más acá la parte de la superficie y los nodos quedan como más para allá, más estrechos, y los puntos de control acá se mueve toda esta parte. Y bueno, esa es una forma de la superficie. Aquí, bueno, aquí esta parte se agrega duplicado la geometría y se añade la superficie de la tangente.
esa parte de la que he investigado acá, cómo se utiliza esa forma. Aquí vemos un punto de la curva. Los puntos de la curva aquí se muestra el punto de la curva. Todo esto viene con dirección hacia acá, los 3 puntos de curva. Entonces en ese punto de la curva lo que hace es que se da como esos puntos. El método, digamos, el de los pesos siempre es entre 0 y 1. Pero bueno, aquí no estamos hablando de pesos, sino que más bien cómo se forman los puntos desde la directriz. Se forma como si fuera los puntos que se colocan en, digamos que esto forma como si fuera una parábola. Y se añaden los puntos, se muestran los puntos. Aquí hay un nuevo parámetro que se llama puntos. Los puntos reciben ciertos parámetros solamente para mostrar los puntos de la curva, y la curva acá. Entonces aquí se muestra la curva y los puntos. Luego aquí viene la tangente. Aquí esta tangente se muestra cómo se ven las direcciones de los puntos acá de la tangente, o sea, la tangente, pues como la función de la tangente es la forma, digamos, que toca otra línea o un plano en algún punto sin llegar a cortarla, o sea que no toca ninguna parte, o sea, no corta ninguna parte. Entonces se muestran las líneas y la otra línea que toca en otro plano. Aquí toca aquí toca 3 líneas. Con esta función con este parámetro de la función de matemático, aquí creo el vector de las coordenadas de los puntos de control que quiero crear, y aquí pongo digamos el valor de las tangentes. Digamos que yo pongo acá 2 en ese 2, en esta parte del 2, y mira, y bueno, aquí se muestra como este color, en este caso el color el verde se hizo más abajo. Entonces acá la parte amarilla es 0, 0. 0, entre más arriba, entre más valor tenga, más bajo va a ser. Entonces aquí están los puntos de control que muestra. Aquí donde ya llamo los puntos y muestro las flechas que están en la tangente. Bueno, y aquí pues aquí podemos ver las normales, es decir, cómo se va a ver las normales de la parte de la superficie.
Entonces vemos acá las normales. Aquí creamos también lo mismo, siempre creamos los vectores para el espacio. Vemos acá creamos la superficie. Aquí con esta variable clase función llamamos con eso llamamos las normales, y me van a decir en esta parte las flechas donde se va a comportar las normales. Recuerda que la normal es un vector unitario que está en valor de 1 y que son perpendiculares. Entonces acá corro. Listo, mira, aquí se muestran las normales de los puntos. Mira, aquí está la superficie. Esta es mi superficie que creé en el espacio de los coordenados. Aquí viene encima, al lado y aquí enfrente. Y aquí están los colores de acuerdo a las superficies que están mostrando. Y bueno, básicamente pues así es como se realizan los NURBS y las curvas en el programa de Processing con las bibliotecas IGEO. Bueno, gracias, hasta luego.